Antes de que el Dr. Colvin pueda hacer su primera incisión, todo un ejército de profesionales y tecnología se prepara para enfrentarse a los invisibles pero mortíferos enemigos que podrían amenazar la vida de Jean Snow, los gérmenes. En todo hospital moderno se emplean miles de horas y se gastan miles de euros al año en la interminable lucha contra esos diminutos adversarios. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, nadie sabía lo que eran los gérmenes, y mucho menos que transmitieran enfermedades. Como cabe imaginar, entonces, las normas de limpieza no eran como las de hoy. Los cirujanos solían operar con mandiles de carniceros e instrumentos sin esterilizar, llenos de sangre seca. Nadie creía que esterilizar o limpiar los instrumentos sirviese para nada. Sería un hosco joven húngaro llamado Ignaz Semmelweis quien demostraría al mundo el peligro que aquello suponía. En el invierno de 1846, Viena era una de las mecas de la medicina, y el Allgemeines Krankenhaus su hospital más famoso. Allí, Semmelweis trabajaba de residente a cargo de la sala primera de obstetricia. Durante meses le agobió un problema. Muchas de las nuevas madres a su cuidado morían de una enfermedad conocida como fiebre puerperal. Cientos de miles de madres morían en Europa cada año y nadie sabía por qué. Aquello se convirtió en el gran enigma que todos los profesionales de la obstetricia en Europa intentaban resolver, aportando todo tipo de ideas. Unos creían que su enfermedad estaba causada por el miedo, otros que tenía que ver con el hecho de que la mujer estuviese o no casada, y algunos que podría estar causada por un misterioso halo que rodeaba a algunos doctores. Cualquiera que fuese la causa, Semmelweis estaba decidido a dar con ella. Lo primero que descubrió era desconcertante. Lo más extraño es que había dos salas. Una estaba regida por médicos y la otra por parteras. La sala, controlada principalmente por parteras, tenía una tasa de mortalidad mucho más baja entre aquellas pobres mujeres. Semmelweis quedó perplejo ante esta diferencia. ¿Qué había en el pabellón de los médicos que elevara tanto la tasa de mortalidad? Llevó a cabo una serie de experimentos, pero fue incapaz de aislar la causa, y la tasa de muerte en su pabellón seguía aumentando. Semmelweis se sentía abatido, hasta que un día, gracias al tipo de accidentes que caracterizan gran parte de los descubrimientos médicos, encontró la solución. Tenía un colega llamado Koleska que se cortó un dedo haciendo la autopsia de una de estas mujeres. Se infectó y murió. Y aunque Semmelweis no sabía nada sobre gérmenes o la teoría de enfermedad por gérmenes, de repente se dio cuenta de que debía existir algún tipo de veneno que fuera el causante. Semmelweis vio claramente lo que estaba pasando. Los estudiantes solían hacer las autopsias a estas mujeres, metiendo las manos en sus heridas. Luego acudían al pabellón de estudiantes y no veían ningún motivo para lavarse las manos y seguir examinando a las mujeres que acababan de dar a luz y tenían heridas abiertas por el parto. Los médicos transmitían los gérmenes de una paciente a otra con sus manos sucias. Estaban matando a sus pacientes. Semmelweis escribiría a un colega: «Solo Dios sabe el número de mujeres que he mandado a la tumba». No perdió un segundo en instituir una política de estricta limpieza en su pabellón, obligando a todos los médicos a lavarse las manos con una potente solución de agua clorada. Casi inmediatamente el índice de mortalidad comenzó a descender, clara señal de que Semmelweis tenía razón. Pero lejos de convertirle en un héroe, su revelación le valió el rechazo de sus colegas. Había una serie de razones por las que aquello era totalmente inaceptable, y una de ellas era que, para comprender realmente el concepto, había que conocer ciertos principios de la ciencia que aún no habían sido descubiertos. Hoy es muy fácil preguntarse si eran idiotas. Pero así es como se hacía en el siglo XIX. Nadie pensaba que tuviese nada de malo.
Semmelweis les descubrió que ellos eran los culpables de las muertes de esas mujeres. Imaginemos a aquel hombre rodeado de médicos diciendo que ellos eran los asesinos y que si se negaban a aceptar su doctrina matarían a muchas más mujeres de las que habían matado desde el inicio de sus carreras. Aquello era inaceptable, así que fue despreciado. Enfrentado al desprecio y el ridículo, Semmelweis se hundió en una profunda depresión, dejó su trabajo y volvió a Hungría. A veces es malo tener la razón. Pero cuando se tiene razón, el descubrimiento hace que otros se sientan culpables y uno se lo echa en cara en vez de exponerlo, ya sea científica o diplomáticamente. Es normal que reaccionen contra uno. En el caso de Semmelweis, se podría decir que así ocurrió. La clase médica rechazó sus acusaciones como los delirios de un loco, y al final perdió la cabeza y murió en una institución mental. 30 años después de su muerte, recibió el reconocimiento que merecía. Los vieneses que lo habían insultado lo reconocieron como uno de los suyos, y los húngaros lo honraron en su ciudad natal de Pest. Fue erigida una estatua en su honor, en la que se le representa en pie, con un libro bajo el brazo y una madre sentada a sus pies con su hijo en brazos, mirándolo con adoración. Hizo un descubrimiento muy importante, pero fueron otros quienes finalmente lo adoptaron. Fue una de las grandes figuras trágicas de la medicina. La gente empezaba estas pseudocuras con ignorancia y esperanza. La medicina tenía que cambiar y la revolución industrial la cambiaría con nuevos conocimientos, con nuevas ideas radicales y con experimentos científicos. Pero el proceso empezó en lo profundo de Shropshire, donde un médico extraordinario comenzó a convertir la medicina popular en una ciencia moderna. La historia empieza con un hombre que padece hidropesía, una grave enfermedad del corazón que hace que el cuerpo se hinche de una forma grotesca, como un globo. Ese tipo tenía un grave problema. Se iba a morir y moriría pronto, de la forma más dolorosa. Y entonces vino un gitano y le preparó un té de hierbas, una infusión. Y este extraño remedio popular en realidad empezó a funcionar. Parece que el gitano había tenido éxito donde los médicos habían fracasado. William Withering, un médico con una mente muy racional, oyó hablar de esto, le intrigó y quiso saber más. Withering rastreó el campo y al final obtuvo la lista de ingredientes de la misteriosa poción. La lista se perdió para la historia, pero para Withering solamente uno de los 20 componentes tenía sentido. Digitalis, una planta mortalmente venenosa que Withering solo conocía como algo que provocaba vómitos y alucinaciones. Gracias por venir. Dígame, ¿qué estaba en juego? ¿Qué es lo que esperaba conseguir Withering con su observación de las digitalis? Bueno, era una observación muy importante. Esto es realmente el principio de la medicina científica moderna, digitalis. Se habían usado durante siglos, pero no para esto. Bueno, el remedio del gitano aparentemente funciona. ¿Cuál es el problema? Bueno, era totalmente incontrolado, y solo el haber observado casualmente que se usaba mezclada con otras hierbas en esta vieja receta familiar no era realmente suficiente para el científico de Withering. Él realmente tenía que saber sencillamente cómo esta sustancia, fuera la que fuera, podía ser utilizada para su efecto óptimo. Withering se puso a trabajar. Descubrió que las hojas grandes eran las partes más efectivas porque contenían la mayor concentración del elemento activo. Pero las digitalis son venenosas, potencialmente mortíferas, así que la dosis era crucial. Withering no dejó nada al azar. Le llevó 10 años perfeccionar su estudio. Era un científico meticuloso. Sí. Observaba, experimentaba, registraba y por fin llegó a estas conclusiones. Y estas conclusiones todavía se consideran buenas hoy. Withering había conseguido un primer triunfo. Había demostrado que explorando una enfermedad y midiendo con precisión la dosis de las drogas usadas para controlarla, podía ser curada potencialmente. Pero las causas de la enfermedad seguían siendo muy misteriosas.
¿Por qué ocurría, por ejemplo, que cuanta más gente había en un sitio, más se ponían enfermos? Esta es la cárcel de Newgate, en Londres. Estar encerrado aquí era muy mal asunto. El lugar era asqueroso y lleno a reventar. La enfermedad estaba absolutamente en todas partes. De hecho, los presos a menudo morían de dolencias horrorosas antes de que el verdugo pudiera ponerles las manos encima. En octubre de 1790 hubo un brote de tifus, conocido en la época como fiebre de la cárcel. Fue tan malo que no solo se morían los presos, sino también los miembros del personal. Había que hacer algo muy sencillo. El director de la cárcel se fijó en Stephen Hales, un vicario rural conocido por ser la primera persona que midió la presión sanguínea. Hales, como muchos en la época, creía que la enfermedad era causada por el aire nocivo. Si pudiera inventar una forma de conseguir aire fresco en Newgate, entonces la fiebre de la cárcel podría llegar a ser cosa del pasado. Resultó que su aparato funcionaba, pero no por los motivos que él creía. Aquí está el ventilador de Hales, un ingenioso surtido de pulmones diseñados para respirar por la prisión. El proceso empieza aquí, en el tejado de la prisión. La energía generada por estas aspas de molino giratorias se transfiere a este pistón, el eje del cual baja directamente por aquí al interior del edificio. Así, solo con girar estas aspas se bombeaba aire, rico en oxígeno, al interior de Newgate. Aquí está lo realmente interesante, en las celdas. Estos son los pulmones de la prisión manejados por el molino de viento del tejado. Esto transporta aire fresco al interior de las celdas, pero también lleva ese aire sucio hacia afuera. Hales aseguraba que este ventilador reducía las muertes en la prisión a la mitad. En el Diccionario de la Lengua Inglesa de Samuel Johnson de 1755, la definición de ventilador es un instrumento ideado por el Dr. Hales para suministrar aire fresco en lugares cerrados. Su aparato habría reducido ciertamente la propagación de enfermedades transmitidas por el aire como la tuberculosis, aunque no tuviera nada que ver con la verdadera causa del tifus o fiebre de la cárcel, un tipo de piojos que no se descubrieron hasta el siglo XX. Se le podría llamar el padre del aire acondicionado. De repente, todo el mundo estaba interesado en su avanzada tecnología. Los ventiladores de Hales llegaron a utilizarse en alta mar, mientras la revolución industrial, hambrienta de mercancías, se abría al mundo del comercio. Pero en el apretado mundo bajo cubierta acechaba una enfermedad que no se vencía solo con aire fresco. Cuando Lord Anderson volvió de dar la vuelta al mundo en su expedición de 1744, muchos de sus hombres habían muerto. Más de la mitad de su tripulación original, de casi 2000 hombres, había muerto de la misma enfermedad, el escorbuto. Los marineros sufrían terriblemente. Sus dientes se aflojaban y se caían. Sus encías sangraban y tenían hemorragias que, oh amigo, emitían olores terriblemente fuertes. Lo siento, pero es verdad. Y luego tenían la piel cubierta de cardenales. Finalmente venía un paro cardíaco y la muerte. El escorbuto estaba matando a más hombres que la acción enemiga. Una enorme cantidad de tratamientos era usada al azar para intentar detener la enfermedad. James Lynn, un médico naval escocés, propuso un nuevo tipo de prueba para descubrir si alguno funcionaba en realidad. Bueno, es hora de probar estos 6 tratamientos en estos marineros que parecen tan enfermos. Efectivamente, todos parecen muy enfermos. Esto es un poco de sidra para usted. Le vamos a dar un poco de agua de mar, señor. Esto es ácido sulfúrico. Y esto es una mezcla de nuez moscada y ajo con otras cosas. Y ahora le tenemos que dar un poco de vinagre. Ahora tenemos que usar una naranja y un limón. Y ten cuidado de comerlo todo. Es una parte muy valiosa de las provisiones del barco. Si quieres obtener una prueba justa, claramente tienes que asegurarte de que la gente a la que se le dan los distintos tratamientos son parecidos.
Tendrían que tener el escorbuto con la misma intensidad, la misma dieta básica. Los cuidó a todos en la bodega. La única diferencia entre los marineros que recibían tratamiento sería el respectivo tratamiento. En todo lo demás serían similares. Así que él era metódico, científico, tenía sus pruebas clínicas, procesos clínicos. Eso fue el avance realmente importante. Esa forma de pensar es exactamente la forma en que hoy distinguimos los tratamientos útiles de los inútiles o de los verdaderamente nocivos. El primer ensayo clínico controlado del mundo demostró que uno de los tratamientos había ganado sin mover un dedo. Al cabo de una semana, los marineros que habían comido las naranjas y limones estaban listos para trabajar y cuidaban de los otros para que recuperaran la salud. La ciencia había demostrado categóricamente el caso de Lynn, pero el almirantazgo estaba anclado en otra época. Ignoró los hallazgos de Lynn durante más de 40 años y miles de marineros murieron sin necesidad. Para progresar, la medicina necesitaba más que solo avances, necesitaba patronos. El éxito de la revolución industrial se fundamentaba en pensar de otra manera.